Muy buenas tardes, yo soy Pavich Herrera y me acompaña la ex magistrada Edna Lorena Hernández Ganado. Hoy vamos a hablar de la reducción salarial en el Poder Judicial, o por lo menos las cuestiones que se han ido diciendo al respecto. Pues, si gusta, con esa introducción, si nos quiere hablar un poco del tema, a ver qué opinan al respecto. Gracias, sí, buenas tardes. Buenas tardes, Pavich, buenas tardes a todos. Efectivamente, ahí se anduvo circulando en las redes un mensaje que manda supuestamente el órgano de administración judicial. Aquí la situación es que en la propia página del órgano de administración judicial no aparece como un acuerdo del órgano de administración. Sin embargo, hubo un mensaje que se estuvo enviando como un comunicado de prensa, pero que no traía un sustento de un acuerdo general, que lo estoy buscando y no traía un sustento. Es un acuerdo bueno, por lo menos lo que anduvo circulando es un comunicado de prensa del 5 de septiembre de 2025 que lo titulan Aprobación de tabuladores de sueldos del Poder Judicial de la Federación en apego a la Constitución. O sea, lo emite el órgano de administración judicial, en teoría. Habla de que aprobó unos tabuladores y habla de un acuerdo, y el nombre del acuerdo es Acuerdo del Pleno del órgano de administración judicial por el que se establece el tabulador general de sueldo. Así, o sea, dice que sí existe un acuerdo. Pero yéndonos a la página del órgano de administración judicial, a la página de internet, no aparece ese acuerdo por ningún lado. Entonces, está bien raro, hombre. Hay una falta de transparencia terrible. Salen cosas por todos lados que no tienen sustento en acuerdos, como usted dice. Este comunicado no hay un acuerdo de 5, por lo menos público, en que podamos accesar fácilmente como ciudadanos para ver qué aprobaron, ni nada. Lo único que tenemos es ese comunicado de prensa. Si es que no me equivoco, ¿verdad? Sí, así es. Yo estuve revisando en la página del Consejo, bueno, ahora sí dice, se llama órgano de administración judicial, pero el dominio sigue siendo Consejo de la Judicatura Federal. Y este comunicado de prensa dice 5 de septiembre, y el único que está es el mensaje al pueblo del que ya hablamos, que creo que fue el 3 de septiembre, y de ahí pasa al 8 de septiembre y no hay un acuerdo que justifique o sustente o genere este comunicado de prensa. También me fui a donde dice sala de prensa y tampoco no aparece este comunicado. Entonces, curiosamente, se estuvo divulgando por las redes sociales, pero ahorita que se busca... Ahora, la ministra Loreta habló de esa cosa, o sea, habló justo de que, mi sueldo se redujo. O sea, entiendo que la corte esa parte, pero sí se está hablando de este tema, o sea, que o lo tomaron en lo oscurito, o a alguien se le pasa a publicarlo. El caso es de que todo está hecho rápido, todo está hecho así al aventón. Los acuerdos no podemos revisarlos los ciudadanos. Entonces, sí hay una opacidad, ¿no? Y como vimos ayer, ellos decían, no, va a ser súper transparente. Pues no lo es tanto. O por lo menos sí se está notando que aquí hay una falta de experiencia y no se publican las cosas como se deben publicar, por lo menos, ¿no? O sea, siendo más benévolo, ¿no? Pero siendo un poquito más... Sí. Sí, porque pareciera que se hace el comunicado de prensa, se percibe qué dice el público y luego se decide si se hace un acuerdo o no se hace un acuerdo al respecto. Así es, y tampoco se negó en redes sociales o en ningún lado que no se hubiera emitido el acuerdo. Entonces, se estuvo hablando de eso. La ministra habló también públicamente sobre esa reducción. Se habla aquí de... hay un acuerdo de prensa, bueno, comunicado de prensa. Pone ese comunicado en la prensa y tampoco se niega. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué todo está así opaco? Pero bueno, supongamos, entrando al fondo de este acuerdo, sabiendo de lo que se trata. Fíjate que también el día de hoy se estuvo circulando un tabulador general de sueldos para nuevos ingresos a partir del 1 de septiembre de 2025 del órgano de administración judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial.
en donde ya se establecen, por lo menos al cargo de magistrados, una reducción salarial efectivamente. Nada más. No sabe de cuánto anda quedando. Sí, como no, aquí está el monto. El monto base 46, compensación garantizada de 127. Y déjame ver cuál es el más o menos el que termina. Es como 119,000. No, 128,000 pesos. ¿En eso queda, más o menos? En eso queda, 128,000 pesos. mensuales. Ok. Bueno, ya hasta aparecen montos y no se dice nada. Ahora, sobre este tema y los ajustes, también no solo se ajustaron a los ministros, magistrados, jueces, sino que también se ajustó a mandos medios, ¿no? O de eso no tenemos. No, este tabulador solamente inicia con magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, que están inmediatamente inferiores al monto de la presidenta, y al órgano de administración judicial, el titular del órgano, a disciplina judicial, secretario general, y en el nivel que sigue están magistrados de circuito, y de ahí son secretarías del propio órgano de administración judicial, coordinadores, secretarios técnicos, pero ya no toca personal, secretarios actuarios del Poder Judicial Federal, no oficiales. Ok. También se escuchó mucho que se habían cambiado plazas que eran de base, empezaron a aparecer de confianza para los secretarios. Y entiendo que eso también ya fue modificado, por lo menos ya no aparece así en redes sociales, es lo que se ha estado contando. Entonces, pues esto significa que hay desorganización, sí falta experiencia. Entonces, empezamos de esta forma. Lo que yo quisiera saber es tener transparencia total. O sea, me gustaría ver claramente qué están haciendo, cómo las herramientas que están utilizando, ¿no? Por ejemplo, si se va a recortar, si se va a disminuir salarios, primero, eso nos afecta a todos los ciudadanos, que se reduzcan salarios de los titulares, de magistrados, de jueces, nos afecta. ¿Por qué? ¿Por qué nos afecta como ciudadanos si no nos beneficia? Bueno, nos afecta porque eso quiere decir que van a quedar sujetos a lo que decida la presidencia o a lo que decida el órgano de administración judicial o lo que decida el Congreso. Y obviamente va a afectar la independencia de esos juzgadores porque entre más fácil se pueda mover su salario, más van a tener que quedar bien con el poder. O sea, quedar bien con el Ejecutivo, quedar bien con el Congreso o quedar bien con el propio órgano de administración para que no les bajen el salario. Por eso lo intocable del salario, por eso lo inamovible de los jueces. Es importante que una vez que su salario, por ejemplo, los que ya estaban en funciones desde antes, los nuevos, esa es otra historia, pero los que ya estaban en funciones desde antes, es importante que su salario no sea tocado para que no puedan ser manipulados con bases de que te voy a reducir el salario o te voy a dar más si haces lo que yo te digo. Entonces su salario debe quedar igual, ir modificándose solo con lo que se incrementa en dado caso el costo de vida, pero nunca reducirse sin una justificación muy clara, muy bien argumentada, que todos entendamos. Entonces, aquí tenemos, pues sí entran muchas el dudas. comunicado de prensa a eso establece que las personas que tienen una suspensión, los titulares que aún quedan para 2027, que tienen una suspensión, se les van a respetar sus percepciones como las están percibiendo. No, y eso está bien, o sea, es decir, no debería ser para los que tienen suspensión, sino debería ser para todos los juzgadores, porque es una garantía constitucional que ahí estaba la protección de los ciudadanos, para que los jueces no perdieran esa autonomía, esa independencia.
esta protección es más que para el juez, o sea, le sirve al juez también, pero más que al servirle al juez, nos sirve a los ciudadanos. Entonces, no creo yo que dependa de una suspensión, sino que estaba ahí. Pero bueno, por lo menos, y esto sí quiero ser muy claro, por lo menos, a diferencia de lo que pasó con el Consejo de la Judicatura anterior, por lo menos se está acatando las suspensiones. O sea, cuando menos eso ya es algo que se puede decir, algo bueno que se puede decir de ellos. Sí. Sí, porque desgraciadamente el consejo anterior no respetaba las suspensiones de los titulares. Y en todos los niveles, en el juicio de amparo, con el acto reclamado que fuese, se ha promovido contra la reforma judicial, nunca se respetó una suspensión. Sí, y no solo a nivel consejo, sino desgraciadamente aún la Suprema Corte no avaló haber entrado al estudio de las mismas. Nadie respetó las suspensiones, por lo menos los órganos importantes no las respetaron, y el Poder Judicial también, hay que decirlo, no los jueces ni los magistrados, pero la Corte estuvo muy lenta a la hora de proteger esa independencia y de proteger esas órdenes que daban los jueces, de tomar ese papel predominante. Lo tomó el Tribunal Electoral, pero no lo tomó la Corte. Llegó un momento que la Corte estaba sometida a lo que decía el Tribunal Electoral, y fue doloroso ver cómo nadie acató las suspensiones, nadie acató las concesiones de amparo, nadie hizo, bueno, los jueces sí, y los magistrados también, de las altas esferas, nadie hizo nada por obligar al gobierno a acatar, ni el Consejo de la Judicatura, ni la Suprema Corte de Justicia. Estuvo bastante lenta, pero bueno, son cosas que pasaron. Por lo menos me gusta ver aquí que se está tratando de cumplir esas suspensiones. Y no obstante eso, ordenó la Corte a los jueces que habían otorgado la suspensión que revisaran para que atendieran que había un proceso electoral y dividieran, y en el proceso electoral se declararan improcedente el juicio de amparo. Entonces, algo muy terrible de ver, o sea, de ver como ciudadano, ver cómo se estaba destruyendo el Poder Judicial, y quienes, cuando el Poder Judicial tuvo la pelota, la Suprema Corte en específico, o el Consejo de la Judicatura, cuando tuvieron la pelota en su cancha, pues la verdad es que hicieron un papel bastante desastroso. O sea, no estuvieron a la altura de las circunstancias, y bueno, por eso ya tenemos este nuevo sistema, y ahora nos toca como ciudadanos revisarlo, exigir que se hagan las cosas pues lo mejor que se pueda con lo que se tiene, ¿no? Y en dado caso enmendarlo rápido, o sea, servir para hacer visibles a todos si hay errores y que rápido se mejoren, porque como ciudadanos necesitamos un servicio de justicia rápido, expedito y excelente. O sea, no vienen aquí a aprender. Si no saben, se tienen que ir, tienen que estar los que saben. Pero bueno, pues... Hablando de este punto que tocaste, la Suprema Corte, en donde no respaldaron la forma y el sistema que se estaba llevando a través del Poder Judicial, sino permitieron que esa reforma judicial sí se implementara y trastocara y destruyera el Poder Judicial, que ahora escuchamos a una de las ministras quejarse en las redes de que por qué ella iba a ganar casi igual que su secretaria particular, y yo me pregunto, ¿y cuando ella era ministra en la Suprema Corte, cuando se presentaron estos amparos nuestros, cuando se les hicieron de conocimiento que se estaban violando nuestras prerrogativas como funcionarios judiciales, que la inamovilidad, no poder modificar el salario, todos esos aspectos que eran a favor de los juzgadores, pero en beneficio del pueblo de México, porque eso generaba independencia de otros poderes y nos permitía hacer contrapeso. Esta misma ministra estaba en esas salas votando a favor de la reforma, y ahora que está sufriendo o que va a sufrir la reducción de su salario, ahora sí dice en la última parte de una entrevista que anda circulando, ojalá que puedan modificar el salario.
Primero quiere que le modifiquen el tabulador a la particular, porque pues es muy poca la diferencia, y también que ojalá y se modifique el salario de los ministros, porque es mucha la carga laboral. ¿Qué doble sentido, qué doble discurso, qué incongruencia? Tuvieron la oportunidad de haber hecho respetar cómo se trabajaba en el Poder Judicial, los emolumentos, las percepciones, los derechos, los beneficios, con las obligaciones. Y sin embargo, ahora tiene las mismas obligaciones, pero ya no le gusta la reducción. Y dice, yo acepté para participar en la reforma judicial. ¡Wow! Pues ahora tiene que disfrutar también de la reducción de salario que usted quiso, porque no respaldó ni los amparos que nosotros promovimos, ni el respeto a la Constitución, ni la violación, ni siquiera se impusieron o no impidieron esa violación a la Constitución, aunque estuviera el artículo constitucional. Muy claro, muy bien dicho. La verdad es de que se me hace bastante, se me hace un doble discurso estar por un lado destruyendo al Poder Judicial o por lo menos votando a favor de una reforma que tenía errores, que podían corregirse, que no, que todo el mundo evidenciaba algunas cosas que estaban mal y aún así callaban y votaban a favor. Entonces, ahora pues no queda más que aceptar lo que votaron, ¿no? O sea, les toca llevar lo la que consintieron. eso que se advirtió, ¿no? Lo que consintieron, porque ella dice, yo sabía y acepté las condiciones porque yo quise participar en la reforma judicial. Bueno, echaron a perder el país, destruyeron al Poder Judicial, quitaron los contrapesos y ya les molesta la reducción salarial, cuando lo que nos molesta a todos los mexicanos es la falta de contrapesos, de división de poderes, de independencia judicial, pero a ella le molesta la reducción salarial. Pues sí. Al pueblo austero, ¿no? Bueno, a los funcionarios austeros les molesta la reducción salarial. Pues sí, pues me da mucho gusto tener esta plática con usted y se me hace que nos dio unos puntos de vista muy interesantes que hay que tenerlos en cuenta para lo demás. Creo que por lo menos respecto a este tema hay mucha tela que cortar, pero para iniciar está bastante bien, para evidenciar estas cosas que están pasando y también algunas buenas ahí que van saliendo, y me imagino que va a ir saliendo, como en todos los casos debe haber algo que salga bien. Entonces, pues le agradezco mucho. A ti, muy amable. Muy amable por esta plática. Quedamos a la pendiente, a la siguiente. Vamos a continuar siguiendo los temas interesantes que salgan sobre esta nueva reforma y sobre temas jurídicos en general. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Bye. Bye. Bye.